con este punto, ¿no? Los sedimentos que desde el punto de vista teórico es un conjunto de partículas sólidas que quedan obviamente depositados en el fondo de un recipiente, de una cocha, de una laguna, de una cuenca, de un río, de diferentes condiciones en las cuales podemos encontrar este tema, ¿no? Eh, Básicamente, el poder entender el análisis de la sedimentación es eh, aislar parte del sedimento con otros tipos de sustancias, aislar ese tipo de sustancias y quedarnos solamente con el sedimento puro para determinar un verdadero análisis. Y ese análisis va a estar de acuerdo a la conformación de ese sedimento, a las características positivas, quiere decir que no va a afectar a la salud de las personas o del medio acuático, abiótico que se encuentre en la zona. El muestreo de sedimentos está relacionado básicamente a que va a depender del conocimiento previo que se tenga en los siguientes aspectos, ¿no? El aspecto de representatividad de la muestra. Quiere decir si es en un río, en un lago, va a depender mucho también del tamaño de la muestra y de las características geomorfológicas de la cuenca hidrográfica. O sea, podemos tener en cuenta que el concepto de la medición de los sedimentos está más orientado a la medición en cuencas hidrográficas, porque la mayoría de ellas generan polos de desarrollo, economías circulantes, y en condiciones, en algunos casos, el análisis de estos sedimentos va a evidenciar seguramente actividades informales y condiciones que ponga en riesgo tanto la cuenca alta, media y baja. Por eso es importante el análisis de los sedimentos. En este contexto se pueden definir dos tipos de sedimentos. Los que se encuentran en cargas suspendidas y los que se encuentran en el fondo marino o del lecho. Los dos son importantes. Generalmente, la carga suspendida es como consecuencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Repsol. Y en el fondo marino son sedimentos que con el tiempo, con el devenir, el transcurrir del tiempo, pueden ocasionarse incrustamientos en la fosa marina. Como puede ser, en este caso, hundimientos de barcos que con el tiempo se convierten en parte de la geomorfología de acuerdo a la descomposición del mismo y a las condiciones climáticas, y se vuelven parte de la geomorfología, ¿no? Como puede ser el Titanic, como puede ser muchas carabelas que durante el virreinato fueron hundidas y de una u otra manera se consideran estos partes de esa condición. Debemos tener en cuenta que la carga de fondo generalmente está compuesta por dos tipos de minerales, los densos y los livianos. El límite de la densidad es 2.98 gramos por milímetro. Eso quiere decir que cada uno de estos grupos minerales de distinto significado en cuanto tanto al alcance como a la representatividad, obviamente generan distintos tipos de análisis y de distintos tipos de medición y de características. Los livianos pueden ser transportados con mayor densidad que los pesados, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una sedimentación como puede ser elementos de limpieza en chutes de precipitado o llamado oro, el mercurio va a estar presente en esta zona.
en trazas en agua, como también ya en sedimentos en tierra, cercanas a la cuenca del río Ramis, como es la más común de todas, en Puno. Y estas condiciones obviamente están de acuerdo a la muestra en función a las actividades tanto locales y regionales. Recuerden para el examen que las diferentes formas de medición de estos sedimentos puede variar en la medida que nosotros estemos analizándolo dentro de una cuenca. La misma medición será igual en cuenca alta, en cuenca media, en cuenca baja. No, generalmente donde se tiene que hacer la medición es en la cuenca media. ¿Cuántas mediciones se deben hacer? La cuenca tiene afluentes y efluentes, entonces hay que medir en cada afluente y efluente del tramo de la cuenca media. Eso quiere decir que las repeticiones por puntos pueden ser en promedio entre 5 y 10. Entre 5 y 10. Y los puntos van a estar ubicados en una proporción promedio entre el inicio de la medición de la cuenca media hasta el efluente o afluente más cercano. Entonces, en cada punto donde entra y sale agua dentro de la cuenca, se harán las mediciones. Entre 5 y 10 promedio, ¿ok? Obviamente que las mediciones tendrán distinta valoración y distinta significancia. Y eso va a permitir determinar cuál es, en este caso, el predominio de las sustancias o sedimentos que generan mayor contaminación y por dónde tenemos que comenzar a reducir o mitigar el riesgo. Hay que tener bastante cuidado con eso. Para el caso de los sedimentos del litoral, se deben tener algunas consideraciones. Y esto generalmente lo vamos a encontrar en mares, específicamente el Océano Pacífico, que es el de mayor interés para nosotros, ¿no? La península del Callao. Estos sedimentos Estos sedimentos son generalmente dinámicos, son arrastrados fácilmente, ¿no? Podríamos decir muy similar a las corridas que hay, por ejemplo, en los ríos como el río Rímac, el río Urubamba, el Ene, el Perené, que son corrientes muy fuertes y que de una u otra manera arrastran estos sedimentos. En algunos casos se puede averiguar que no es muy representativo en función a las características, porque hay procesos como son los llamados fluviales y estos sedimentos se diseminan en la zona, aparentando no tener un mayor predominio de contaminación, cuando a veces no es así. Y eso hay que tenerlo muy en consideración. Entonces, en estos elementos hay que buscar distintos tipos de parámetros donde nos identifique dónde es el proceso de fuente de contaminación. Eso quiere decir que la evaluación tiene que ser continua. Generalmente, para estos parámetros de medición, deben de ser diarios, por lo menos unas 15 a 10 veces diariamente en distintos puntos, siempre con el criterio de afluente y efluente, y tratar de identificar la fuente de emisión. Cuando estamos seguros que está la fuente de emisión cerca a nosotros, cuando los parámetros comienzan a elevarse.
o cuando en toda la progresión de la línea hay parámetros que sobresaltan. Eso puede ser inherente si es en la cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. O sea, quiere decir que aún hay un proceso desencadenante que genere esa contaminación. Muchas veces al hacer este muestreo se piensa de que solamente en la cuenca alta deben estar la contaminación y en la cuenca media no. Generalmente se siente más en la cuenca media, pero cuando la rápida de los ríos tiene un caudal, tiene una fuerza que es, entre paréntesis, normal, pero para medición se ven los valores muy bajos, esto quiere decir que hay que hacer varios muestreos para poder determinar dónde se realiza o dónde se genera la contaminación. Otro de los aspectos importantes es que los dispositivos para recoger los sedimentos se dividen en dos categorías, ¿no? Recoge muestras, o el llamado método de Grab, o al azar, o el de core, ¿no? Llamado de core, o de NU. Esto quiere decir que dependiendo de la calidad y de la profundidad del agua, ¿no? En la cuenca, los recogemuestras deben ser operados por buzos o empleados por plataformas estables, tales como botes o fuentes de muelle. Es por eso la importancia de tener puntos fijos y obviamente cuando se quiere hacer este tipo de análisis se requiere muchas veces de la Marina de Guerra del Perú para el caso peruano. Los muestradores al azar son dispositivos en forma de quijadas y estos son diseñados para recoger sedimentos superficiales mediante excavación de un área definida. Y la excavación en el área definida se define o o se ejecuta de acuerdo a un previo estudio de línea de base de evaluación, con la finalidad de que se pueda realizar el estudio en una zona de impacto y que esta muestra sea representativa y que a través de esta prueba se puedan aperturar otros tipos de análisis que tiendan a ser favorables en el proceso de investigación de la contaminación. De estos muestradores al azar, como pueden ser el GRAP, los más comunes son las Dragas Helm, el Spiral o Ponar. Y la capacidad va a depender mucho de la firmeza del sedimento. O sea, este estudio previo determina qué tipo de instrumentación vamos a utilizar. Y obviamente, como lo he mencionado, el equipo de buceo debe ser experimentado, ¿no? Y debe ser autónomo, con una capacidad de oxígeno adecuada, porque de lo contrario, lo que vamos a encontrar no van a ser sedimentos, sino muertos. Generalmente los sedimentos muy rígidos, o sea, muy grandes, muy pesados, deben ser extraídos por muestradores de núcleo. Quiere decir que a la hora de su extracción son porciones generosas en las cuales van a permitir de una u otra manera analizar y tener en claro los tipos de contaminación y el tipo de calidad de núcleo que nosotros estamos utilizando para poder determinar las acciones de mitigación.
Los muestradores de núcleo son dispositivos en forma de tubos que les permiten de una u otra manera penetrar con mayores profundidades. En el caso, se puede encontrar lechos marinos y profundidades en las cuales se puedan generar condiciones aisladas, como decir un subsuelo. Entonces esto permite determinar el tipo de sedimento que se tiene a profundidades, digamos, a una distancia que se requiere equipamiento, tiempo y condiciones especiales. Los sedimentos de fondo de cuerpos, en este caso lectivos o sedimentativos, estratifican en forma límite el agua y el sedimento. Esta capa reducida en el fondo permite obviamente conocer la variación vertical de la concentración de los contaminantes en el sedimento y su dinámica de liberación hacia la columna de agua. Esto generalmente se observa mucho en las condiciones de sedimentos de perfiles verticales. Se utilizan mucho en lagunas profundas, como puede ser el lago Titicaca, ¿no? Y obviamente su poder de certeza es muy eficiente. Para poder analizar la variación eh, y el análisis necesario de los puntos de muestreo en el sedimento y en la columna de agua, generalmente se determina en función al espacio que nosotros vamos a analizar, a la porción del territorio que vamos a aplicar esta metodología de análisis de sedimentación y a las porciones analizadas con respecto a cuál es su nivel de componente de contaminación o contaminantes que podemos encontrar. Los equipos de muestreo generalmente podemos decir que no es necesario establecer una concentración o concentraciones de contaminación por tipo de sedimento. Y lo que se desea es obtener un dato total. Se puede hacer uso de dragas Kelman solamente, o en todo caso, profundizar aproximadamente entre unos 20 centímetros dentro del sedimento. Este muestrador lo que determina fácilmente es el tipo y la composición de los sedimentos y las características que se deben evaluar en laboratorio. El uso de los dializadores para aguas intersticiales. Esto generalmente son aguas de poros. Se puede adoptar dos tipos de vías, ¿no? Estas generalmente son aguas subterráneas o por filtraciones que se puedan de una u otra manera generar este tipo de aspectos, ¿no? La filtración de los sedimentos para reparar el agua intersticial de la fase sólida o el uso de dializadores colocados en el límite del agua y sedimento. Esto es importante porque nos permite a nosotros determinar claramente cuál es el nivel y afectación de contaminación de sedimento en el agua. Generalmente estos elementos de análisis se utilizan en áreas o espacios donde contamos con agua
y el espacio es cerrado o confinado. En un sentido estricto, el sedimento y los sedimentos. El sedimento y los sedimentos tienen un significado diferente, como pueden apreciar en las figuras, ¿no? En la parte de sedimento podemos encontrarlo de manera significativa en áreas de espacio abierto, donde existe agua, y en otras condiciones donde está prácticamente enquistados en zonas secas. Se llama sedimento al material o transporte suspendido, en solución, en tracción o saltación, o recientemente depositado, como es el tema de la cuenca del río Rímac a través del Tamborache. Tiene fundamentalmente un significado dinámico, o sea, acá la, básicamente el traslado, como va a ser por cuenca, la cuenca puede de una u otra manera ser un medio de difusión del mismo. Y esto obviamente posibilita la estabilidad física completa de la sustancia. Cuando este sedimento ha sido depositado en forma de material sólido por cualquier sustancia móvil, aire, agua, hielo, sobre la superficie de la Tierra, nos estamos refiriendo al término de sedimento. ¿Ok? Entonces ahí ya la cosa cambia. Y generalmente estos espacios se encuentran en cuevas donde de una u otra manera ha habido movimiento de aguas o afloramientos, y que con el tiempo estos han perdido la condición de uso. Entonces, por lo tanto, el término sedimentos, en plural, tiene fundamentalmente un significado estático. Sedimentación, ¿no? Acá podemos ver un delta, un glacial moraine, las dunas, breche. Generalmente estas son condiciones de sedimentación, y en algunos casos lo que podemos ver en llanuras, generalmente esto lo podemos apreciar en Nazca, lo podemos apreciar en la parte sur de Estados Unidos, que es muy común, ¿no? Reciben el nombre de rocas sedimentarias. Entonces, una condición afecta básicamente eh, la decantación física con principios químicos o por crecimiento orgánico, llamado sedimentación, y cuando los sedimentos se litifican, reciben el nombre de rocas sedimentarias, ¿no? Esa es la diferencia. Y obviamente en este proceso de sedimentación de roca sedimentaria, Charles Darwin y otros científicos pudieron determinar el estadio, las condiciones y características del uso de tierras, de habitantes, si hubo en esa porción de territorio vida humana a través de lo que nosotros denominamos cuencas hidrográficas. Los sedimentos en tipos se dividen en insolubles y solubles. Sedimentos clásticos, terrígenos o detritos. Y los solubles son sedimentos aloquímicos y sedimentos artoquímicos, ¿no? Bajo esa definición, nosotros podemos determinar claramente
cómo estos materiales o sedimentos solubles, insolubles, pueden ser parte de un procedimiento el cual debe analizarse. En ellos se interpretan la fragmentación mecánica, la alteración química y soluble. Y eso se manifiesta en tipo de suelos, como es arenas, arcillas o sales disueltas. El soluble es la fragmentación de rocas minerales y el soluble es minerales precipitados a partir de muestras en solución acuosa, ¿no? Entonces, eso es importante dentro de los sedimentos. Los sedimentos silicalásticos están orientados por fragmentos de rocas o minerales que de características deben ser sólidas, derivados de la erosión en masa continental, manteniéndose durante toda su evolución como partículas sólidas. Eso es muy común, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la playa y en algunos casos la erosión de un volcán puede producirlas, como también el continuo golpe de ola que permite diseminar y condicionar estos temas, ¿no? Esas son pequeñas figuras de sedimentación y estos sedimentos eh, aloquímicos se pueden evidenciar a través de esqueletos como las llamadas conchas enteras, fragmentos orgánicos, granos no esqueletales, peloides, entre otros, y una composición calcárea. Los sedimentos ortoquímicos, y estos están más relacionados a precipitados in situ, entre los más importantes los lodos microcristalizados de calcita, dolomita, cemento calcáceo o silicio, ¿no? Generalmente estos se encuentran en áreas de base intermedia o fosas marinas. Es muy usual obtener este tipo de sedimentos. Las rocas terrígenas constan de básicamente grados de detritos que forman la estructura rocosa o sólidas de un cemento. Esto es muy común, por ejemplo, cuando ustedes vayan a Ica, la Tinguiña, ¿no? La Tinguiña, este, Kansas, son zonas donde podemos ver un desplazamiento de detrito. Eso quiere decir que en esa zona han habido mares, lagunas, que con el transcurrir del tiempo se han secado, pero se han convertido en aparentemente valles fértiles, sino siendo en realidad cuencas inactivas, que por fenómeno del niño o temporadas de lluvias altas se activan, generando de una u otra manera desplazamiento de detritos, ¿no? Sería interesante ir a esta zona de la Tinguiña y poder de una u otra manera hacer esa evaluación, ¿no? Yo me comprometo a remitirles ahora, ¿no? Un documento técnico normativo que tuve la oportunidad de hacer para el gobierno regional, específicamente de este tema. Entonces, eso de una u otra manera nos va a permitir poder evaluar in situ la zona. Esto quiere decir que uno de los valores importantes dentro de estos estudios que están orientados a la calidad del agua, suelo, aire, donde podemos de una u otra manera identificar pequeñas porciones
de áreas de estudio, de investigación, se van a poder visualizar más en el análisis de la evaluación de riesgo. En el WhatsApp de Vigilancia y Monitoreo les he remitido la evaluación de riesgo del sismo Latinguín, pero ahí refleja o devela una serie de condiciones geomorfológicas asociadas a sedimentos y a detritos, que de una u otra manera lo que hacen es poner de manera favorable o que contribuyen a que el impacto frente a un desastre, como puede ser un sismo, se incremente. Me parece un estudio interesante, lo pongo a consideración para que ustedes lo puedan analizar. Generalmente, cuando nosotros hablamos de sedimentos, trabajamos con matrices de una fase de sedimentación y la otra, el espacios o espacios vacíos por bloque. Entonces podemos ver que en algunos casos, como es el lado izquierdo, la desintegración de algas calcáreas es la fase 1 y la erosión mecánica biológica de sedimentos carbonatos es la fase 2. O sea, podemos ver cómo bajo esa condición se vienen o se presentan las condiciones de cementos que están asociados mucho a lo que es desprendimiento de detritos, de acuerdo al análisis que nosotros hagamos a través de la microestatización. Esto también lo podemos encontrar en el proceso de fosa marina. En el caso del Perú es singular, solo en el caso del Perú, porque donde pueden ver el depósito de caliza, se produce el proceso de subducción, donde se generan la gran cantidad de movimientos telúricos. La profundidad de compensación de carbonatos se eleva de acuerdo a su profundidad y de acuerdo a ese entrante que hace la placa de Nazca, ¿no? Con respecto al proceso de subducción. Propiedades de los sedimentos de detritos, ¿no? Es un elemento muy importante. La dureza de los sedimentos, que están asociadas básicamente al grado de desarrollo, a los sedimentos estables, que generalmente son homogéneos, y los sedimentos tienen un concepto, un concepto bien definido, se dividen en dos. La madurez de la mineralogía y la madurez textural. Generalmente la madurez mineralógica está asociada a establecer dos tipos de sedimentos, el más maduro y el más inmaduro. En esta condición, el cuarzo, los fragmentos silícicos y los minerales pesados ultraestatales, como son el zircón, la turmalina, entre otras, están caracterizados por la presencia, ¿no?, dominante a la hora de hacer la evaluación del proceso muestral. Mientras que los sedimentos inmaduros no están formados como cuarzo, sino mantienen lo poco estable y la fragmentación en las rocas, como es lo que podemos percibir. Acá los minerales más comunes de rocas sedimentarias, ¿no? Predomina el sílice, el feldespato, las micas, las arcillas, los carbonatos, evaporitas, los minerales de procedimientos orgánicos y minerales pesados. O sea, generalmente el estudio que se pueda generar en laboratorio va a definir la composición porcentual de cada uno de ellos para poder determinar el elemento predominante de mineral. Esto nos va a permitir determinar
el tipo de composición y el grado muestral que tenemos en la zona. La madurez textual está relacionada básicamente a la representación del grado de desarrollo que se ha alcanzado en el proceso de transporte, de sedimentación. Y esto independientemente si ha sido o no seleccionado. Esto es generalmente usado en una roca sedimentaria. Es por lo general una composición madura cuando los redondeos y los seleccionados estén en función a la integración de la información. Esto quiere decir que en el tiempo entre la erosión y la disposición final, podemos encontrar una gran resistividad, ¿no? Es muy compacto y eso hace de que su análisis sea también más costoso y más engorroso y dure más tiempo. La madurez textural puede ser evaluada mediante ciertos parámetros, ¿no? Como son morfología, tamaños de las partículas, fábricas, orientaciones, grados de clasificación o selección, ¿no? Esos son los elementos de madurez textural que nos van a permitir a nosotros determinar la evaluación con los parámetros respectivos. Clases de forma en función a la esferidad. Las medidas de grano que se aproxima entre una partícula en forma esférica, definiendo también el comportamiento dinámico de la partícula, lleva a este cuadro donde se hace una estratificación de 10 clases de formas, ¿no? Entre las cuales, después de analizar en laboratorio, vamos a poder determinar en cuál clasificación o estado nos encontramos. El grado de esferidad en partículas es el que ven a disposición con detritos. Eh, en el grado de esferidad que tienen las partículas, también podemos observar este tipo de esferidad. Estas son de Río. Y la forma final de una partícula va a depender de algunos parámetros. La forma inicial de la partícula, la composición, la dureza, los planos de fragilidad heredados como fracturas, como consecuencia de la extracción, el tamaño muestral, el agente de transporte, la distancia y energía de transporte y otros transportes aleatorios que puedan desarrollarse o tener como consecuencia de la propia extracción. La forma, ¿no? En relación a las tres dimensiones de partículas, sea esta de diámetro, largo, interno o corto, de las partículas, en 1935, Singh definió así 4 clases, como son las traxiales, controlado, oblado y equidimensional. Esto basado obviamente en la determinación de la forma de los cuerpos y la graficación en ambos valores.
Perfecto. Como pueden observar, la forma de las partículas no son siempre iguales y de una u otra manera nos da una característica de redondez y esferidad, lo cual nos permite analizar mejor el tipo de sedimento en partículas y eso obviamente va a corroborar los estudios en laboratorio que realicemos sobre el grado de redondez y tipo de partículas y sedimentos que queramos encontrar, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en la cuenca del río Rima. Las características superficiales de los sedimentos están asociadas básicamente a opacas, translúcidas, estriadas y pulidas. Son útiles específicamente para el estudio de los efectos de erosión, transportes y el ambiente sedimentario. El agua o viento, sea este sotavento o barlovento, puede producir una variedad de texturas eh, reconocibles, ¿no? Impresiones, estrellas, facetas, en cualquier tipo de ejemplo. En este contexto podemos colocar un ejemplo como es el cuarzo de las dunas. Esto es muy usual verlo, por ejemplo, en Ica o en las Paracas. Arena de lluvias o en playas que tienen básicamente billets de pulido. Eso no es muy común verlo acá, pero en la península del Yucatán sí es muy común observarlo. Algunas escalas para la diferenciación de granos que podemos determinar en función a su clase. Este tamaño de partículas y estudios generalmente están asociados a un tipo de estudio dentro de una determinada cuenca. No, no son muchos los estudios en el Perú que yo, es más, estoy seguro que todavía no hay estudios en tipos de cuenca importantes sobre este tema, más bien sí estudios de sismo asociados a sedimentos como consecuencia de sismos y tsunamis cerca de las costas del Perú o en la costa del Pacífico Sur, ¿no? Y un dato adicional, no hay normatividad de sedimentos, o sea, el Perú no tiene normatividad en sedimentos, lo cual hace no posible el poder regular o identificar o generar una supervisión sobre ciertas condiciones de riesgo que se puedan suscitar como contaminación, ¿no? Acá vemos distintos tipos de sedimentos asociados básicamente a su unidad de medida que nos permite a nosotros, una vez analizado en laboratorio, ver el tipo de medición. El tamaño de las partículas, acá podemos observarlas, ¿no? En bloque, en guijón, en guijarro, condiciones de temperatura y condiciones de geoestratificación con respecto a la geomorfología de la Tierra en el campo, ¿no? Acá ya determinamos. Ojo, estas tablas van a depender mucho de la información de campo y de la información de laboratorio, y es estrictamente para esa zona, y esta información nos sirve en un periodo de tiempo de 10 años. O sea, quiere decir que el acompañamiento que hagamos con evaluación de riesgo sería sumamente enriquecedor, ¿no? Es más, podríamos de una u otra manera generar una visita a esta zona de la Tinguiña para poder aplicar ya las dos características de uso, que es la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, la sedimentación y los problemas de básicamente de distribución
de ruido en la zona, ¿no? Que obviamente alteran, perturban no solamente el ecosistema, sino la fauna silvestre. Algunos otros ejemplos ya en lagos, en ríos, ¿no? En la fábrica o empaque, ¿no? Los granos, contactos, son dos elementos que al diseminarse dentro de una cuenca identifican las medidas que estos pueden generar como consecuencia de el análisis y encontrar entre ellos algunos vecinos, como pueden ser los granos saturados en la parte superior, un conjunto de la misma que son enclochados en función a su distribución geomorfológica y que calzan fácilmente como si fuesen un rompecabezas. Los contactos cóncavos o convexos tienen una disposición mucho más, digamos, perfilada, ¿no? Y esto obviamente es como consecuencia de ciertos elementos que hacen la separación entre ellos, como pueden ver en la parte tanto superior como inferior. Los lineales, los flotados y los cóncavos son como consecuencia de algunos elementos en cuencas donde la presión de agua y la fuerza son muy bajas. Entonces eso permite un mayor estilamiento, pero esto no es de la noche a la mañana, esto genera o se genera a través de un tiempo promedio entre 5 a 10 años, ¿no? Eh, no hay una fecha tiempo de inicio, sino cada vez que hay un proceso de como un sismo o una crecida eh, que no es normal, puede generar este tipo de distribución. El empaque o la fábrica de la partícula, ¿no? Ahí estamos observando los tipos por porción. La orientación izquierda, derecha, boca abajo, va a estar definida en el instante de entrar en reposo. Estas tendencias de alineación se deben principalmente al tipo de corriente o a la capacidad de transporte y a su imbricación. Quiere decir a su distanciamiento entre una y otra. Esto determina básicamente las condiciones y los tipos de corriente de grano. Puede ser paralela o particular. Generalmente cuando es paralela, la corriente imbricado es de 15 a 18 grados en corriente hacia arriba. Y no siempre es presente, ¿no? En el caso de la particular. Las gravas de calificación de selección va a estar en función a su tamaño, a la clase de granulometría y obviamente a la constitución de diversidad de tamaños denominado mal clasificado. La clasificación de las rocas es una propiedad condicionada básicamente por su porosidad y también por el comportamiento frente a la circulación de cualquier fluido, ¿no? La cual va a definir su estructura geomorfológica, ya sea agua, gas o aceite. Como ven, aquí está en la parte inferior, muy bien seleccionado, moderadamente seleccionado, pobremente seleccionado y muy pobremente seleccionado. Entonces ahí están las características que determinan la clasificación de su selección. Estos son los tipos de grados de clasificación en partículas, cómo se determina, y la escala de madurez, ¿no?
que pueden ser más del 25% de matriz, eso en función de ensayo clasificado, y el escaso o nulo contenido de arcilla, no bien redondeado, generalmente en proceso maduro y super maduro. Suelo de depósito de avalancha détrica. Esto es de Pucán en la ciudad de Nuevo México, pero la misma condición es la que se encuentra en la Tinguina. La porosidad de los sedimentos, ¿no? Tamaño de grano, forma de grano, textura y fábrica de la roca, distribución o acomodo de los granos y homogeneidad o heterogeneidad del depósito. Esta es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de sedimentos en rocas clásticas? Va a depender de ciertos parámetros, en este caso depende de 6, como ya lo mencionaba. Tipos de porosidad que están muy asociadas a niveles de particularidad que van a depender mucho de la fábrica de la roca, que es el contexto de origen, de cómo se inicia, de la no dependencia, ¿no? Cuando son huéspedes, y la dependencia o no de la fábrica de la roca, que es generalmente un proceso tecnológico, antropogénico, inducido por la actividad humana, ¿no? Generalmente se construye de una manera artificial y va asociándose a la zona. Pero es fácil determinar con los estudios si ese tipo de suelo es o no propio de la zona. Los valores de porosidad de sedimentos en roca, en arcilla, arena y grava, areniscas y calizas, ahí están los porcentajes que deben de tomar tanto para los depósitos no consolidados como en las rocas. Los ambientes de sedimentación están orientados básicamente, como ya lo he dicho, a porciones de cuenca. No es toda la cuenca, el análisis va siempre, acuérdense, desde un río hasta las alturas de los cerros, ¿no? Ahí podemos determinar qué tipos de sedimentos y qué tipos de acuíferos o manantiales, lagunas, lagunillas, embalses, desembalses o ríos, afluentes, efluentes o mares cuentan en la zona. Y obviamente ya para terminar, las rocas sedimentarias se clasifican en clásticas y no clásticas. Los piroclásticos y los detritos son áreas sedimentarias, tan igual como las no clásticas, que son precipitados químicos y derivados orgánicos. Y ahí viene la clasificación de manera horizontal en minerales y rocas. La clasificación son sedimentos, minerales y rocas. Se dividen en clásticas y no clásticas. A su vez, la subdivisión indica peróxidos, detritos, precipitados químicos, derivados orgánicos que son sedimentos. Los silicios, las rocas silíceas, que son clásticas, así como las no clásticas, que son cálcita, materia inorgánica y compuestos hidrocarbono. No, esos son minerales. Posteriormente, las tobas, las brechas, las calizas y los humos carbón son rocas tanto de composición clásticas, las dos primeras, y las dos últimas no clásticas. Entonces, con eso hemos avanzado en una parte del concepto de sedimento. La próxima semana vamos a definir los trabajos que vamos a realizar, ¿no? Y la disposición de cómo vamos a hacer los trabajos. Recuerden que ahí el día sábado pasado le dejé a la delegada
a una de las delegadas, ¿ya? Recogió las cintas de pH para hacer evaluaciones de agua en los puntos que ustedes determinen, ¿ok? Esos dos trabajos deben ser presentados en el día jueves y el día viernes, ¿ok? Para evaluarlo como informe, siguiendo la misma metodología que hemos utilizado para contaminación sonora, ¿correcto? Por eso coordinen por favor con las delegadas, ya los equipos deben tener en este caso sus respectivos informes para poder determinarlo. Ojo, para el grupo de jueves sustenta su informe este jueves de calidad de agua, ¿ya? Y el día viernes los grupos anteriores de contaminación sonora. No se vayan a olvidar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Profesor, está diciendo que este jueves ya exponemos el informe de calidad de agua. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ay, sí, profesor, ya lo escucho. Eh, hazme un favor, el retorno no lo tengo bien. ¿Puedes hacerme la pregunta por teléfono, por WhatsApp o celular para poder responderte? Porque la verdad es que no los escucho. O sea, ustedes me deben escuchar bien por lo que indiqué, pero el retorno sí no lo tengo. Hazme la pregunta por celular, llámame para poder que todos escuchen. Gracias. Ya, profesor. Sí, no hay problema. Pásame, dame una llamadita ahorita para poder hacer la... Sí, Rosita, dime. Sí, el día jueves, le entregué a una señorita, no recuerdo ahorita el nombre, el día sábado, medidores de pH. No sé si los ha entregado o no. Ya, coordina si lo pueden hacer en esta semana hasta el día jueves. Me pasas la voz el día de mañana. Si no es así, ya lo reprogramo y hago otra actividad. Perfecto, pero coordinemos. El jueves, correcto, correcto. Entonces, el día jueves hacemos un esquema de trabajo para esa actividad y la subsiguiente semana lo vemos, ¿correcto? Mira, les doy plazo hasta, hasta el día, hasta el día miércoles, ¿ya? Ya no hay nada que hacer, hay que afinar, achurar la letra, ver errores ortográficos, porque lo demás está bien. ¿Ok? Según lo que hemos visto en clases, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, así estamos
Sí, justo ahorita voy a dar fin. ¿Ya? Ya. Ok, señores, ya coordiné con Rosita. El día jueves vamos a tener una explicación de lo que van a hacer en el tema del trabajo de calidad de agua. Vamos a trabajar de repente dos componentes, agua y sedimentos. Yo les voy a dar todas las pautas los del día jueves y los del día viernes tienen que sustentar. La gente del día viernes tiene que sustentar sus trabajos, ¿ok? Para ver cómo están y todo lo demás. La entrega del grupo de los jueves del laboratorio de agua, de ruidos, será a más tardar el día miércoles, un día antes de nuestra clase, ¿correcto? Sí, profesor. Ok, ok, Bertita, no hay ningún problema. Les decía de que ya finalizamos la clase. La próxima semana, el grupo de los jueves voy a explicar cuál va a ser la metodología de trabajo para hacer la calidad del agua y de sedimento a la vez. Por eso es importante que los días jueves ya tengan definido el área que van a hacer levantamiento de calidad del agua. De preferencia debe ser Cuenca, o el río Rímac, o Lurín, el litoral peruano, como puede ser en este caso Chorrillos, el Callao, La Punta, ¿no? Entonces, al tener esta información, podemos trabajar dos cosas. Podemos trabajar la calidad del agua y el sedimento. Eso lo voy a explicar el día jueves, ¿no? Pero lo que sí tienen que tener definido es dónde van a hacer la evaluación. Como le mencionaba Rosita, si lo hacen la calidad del agua doméstica, van a poder medir el agua, van a poder, a la hora que vayan al laboratorio de química, hacer la evaluación, pero lo que no van a poder hacer es medir la proporción de sedimentos. Entonces, ahí tendríamos un problema. ¿Ok? ¿Correcto, Berta? ¿Alguna pregunta? Berta, ¿correcto? Sí, profesor. Ok. Ya, entonces ya la delegada le da unas instrucciones. Coordinen, por favor, con Rosita y el día jueves vamos a explicar cuál va a ser el trabajo. ¿Ok? Deben de tener su área de trabajo. Y el día viernes el otro grupo debe presentar el tema de contaminación sonora. ¿Ok? Tan igual como lo hicieron el día jueves, los que faltan. ¿Ok? Sí, Ok, profesor. perfecto. Si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buen fin de semana y diviértanse. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Chao chicos, cuídense.